Buenas, en el video de hoy estaremos hablando de la entidad que representa la estructura de administración judicial del país y al mismo tiempo confecciona la voluntad disciplinaria y de control en las actuaciones y sanciones determinadas de funcionarios que administran la justicia del país. Esta entidad se determina como el Consejo Superior de la Judicatura. Capítulo 7. Gobierno y administración de la rama judicial. El artículo 254 dice: modificado por el artículo 26 del Acto Legislativo 2 de 2015. Redacción después del fallo de sentencia C-285 del 2016. El Consejo Superior de la Judicatura está integrado por 6 magistrados, elegidos para un periodo de 8 años. Así 2 por parte de la Corte Suprema de Justicia, 1 por parte de la Corte Constitucional y 3 por parte del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué nos está indicando de entrada el artículo 254? La constitución o organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que es un ente de administración judicial, o sea, es digamos la base administrativa de la rama judicial, pero al mismo tiempo también desarrolla funciones disciplinarias y organizacional de la misma. Entonces, su base natural son 6 magistrados que son elegidos para un periodo de 8 años. Esta elección se clasifica teniendo como cuenta la escogencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Se puede decir que las 3 altas cortes tienen una representación en las que 1 es de la Corte Suprema de Justicia, 2 de la Corte Constitucional y por último el Consejo de Estado tiene 3. La metodología y la escogencia práctica no está bien determinada el por qué se clasifican así, pero pues hay un señalamiento donde se le da prioridad a los magistrados del Consejo de Estado. Vemos la representación de posturas o de modelos de administración de las 3 diferentes cortes encerradas en el marco de un ente que las representa a las 3. Entonces se le coloca la posibilidad de que sean 6 magistrados para administrar toda la justicia en el país. Seguimos con el 255 que determina lo siguiente. Artículo 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 35 años, tener título de abogado y haber ejercido la profesión durante 10 años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de la misma corporaciones postulantes. Pues bueno, aquí vemos otro de los artículos de la Constitución que excepcionalmente determina la posibilidad de elección de un perfil profesional específico. Como lo hemos visto en las escogencias de los magistrados de las altas cortes y en la del procurador, aquí también se señala de manera precisa edad, perfil profesional, experiencia, que se determina en 10 años, es menor que la de los magistrados de la Corte Suprema, que específicamente son de 15, y del procurador también, pero pues que se señala de manera expresa, como no se señala en algunos otros perfiles de altas cortes, de altas entidades en el país. No se determina una profesión y pues aquí el derecho es la profesión que predomina en las estructuras de administración del país, no solo de justicia como obviamente debería de ser, sino que en los de control también. Entonces pues bueno, vemos una situación excepcional que también se señala expresa para ser elegido fiscal, pero bueno, aquí nos da a demostrar que si bien para el país es importante la libertad en la toma de decisiones,
hay unas exigencias mínimas al tomarlas. Entonces, pues bueno, el artículo 255 señala parte de esas exigencias. Seguimos con el artículo 256, en el cual hubo una intervención representativa por parte de la Corte que determina lo siguiente. Artículo 17 del Acto Legislativo 2 de 2015, que derogó este artículo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C285 del 2016. Indica: salvo en lo que tiene que ver con la derogatoria, tanto en la expresión o a los consejos seccionales, según el caso, como los numerales 3 y 6 de este artículo, a partes tachados, derogados por el artículo 17 del Acto Legislativo 2 del 2015. Bueno, quisimos hacer una señalación, un señalamiento expreso de esas derogaciones para que la gente tuviera una base interpretativa de cómo era y que se elimina de esos artículos. Entonces dice lo siguiente: corresponde al Consejo Superior de la Judicatura y, de acuerdo con la ley, las siguientes atribuciones. El artículo 256 nos va a determinar, digamos, las funciones y competencias del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces, desarrollando el artículo 256, arrancamos con el numeral 1, que indica administrar la carrera judicial. Bueno, como lo hemos ido indicando, pues la competencia principal del Consejo Superior de la Judicatura es esa: coordinar toda la estructura de la carrera judicial en lo correspondiente a la parte administrativa, coordinar todos los elementos de administración de justicia y demás. Numeral 2. Elaborar la lista de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, que se regirá por normas especiales. Pues bueno, aquí es claro: si el Consejo Superior de la Judicatura es la entidad administrativa de la rama judicial, se supone que entonces todo lo correspondiente a escogencias, modelos de selección, el proceso mismo, debe ser coordinado y dirigido por la misma entidad. O sea, el manejo de personal desde su base lo coordinan ellos. Entonces, pues el aspecto lógico corresponde a su función administrativa. Y en lo referente a la justicia penal militar, ya sabemos que hace parte de una jurisdicción que no corresponde a la estructura directa de la rama judicial, sino que se encuentra regulado expresamente por la ley para casos específicos de actuaciones realizadas por la fuerza pública en el desarrollo de sus funciones. Bueno, entonces pasamos al 3, que ya lo indicamos, fue declarado inexequible por la Corte, y seguimos entonces con el numeral 4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. Pues bueno, en el numeral 4 observamos que, aparte de la escogencia en el numeral 2 de la parte administrativa, tiene el control operativo de cada despacho judicial. Sigue siendo una función administrativa y tiene relación directa con la evaluación y control de las acciones de los funcionarios y sus resultados en el aspecto práctico. Seguimos con el numeral 5, que dice: elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial, que deberá ser remitido al gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso. Seguimos con otra función práctica administrativa que tiene que ver con el manejo económico de la entidad, sus proyecciones, sus análisis, su operación, y pues la relación, y aquí nace la relación directa ante el Congreso y ante el gobierno, ¿ya?, que debe ser aprobado y desarrollado desde un punto de vista a las necesidades y a la visión que se tiene de la rama judicial. ¿Ok? El numeral 6 también fue declarado inexequible, por eso aparece tachado ahí, pero se expresa que era lo que tenía. El numeral 7 dice: las demás que señale la ley. ¿Ok? Se generaliza en este numeral las competencias que podrían extenderse a las condiciones generales de la Constitución, pero pues claramente son competencias prácticas administrativas. Seguimos entonces con el 257, dice: texto original
revivido según la sentencia 285 del 2016 con sujeción a la ley. El Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones. Primero, fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales. Bueno, este numeral 1 es interesante y refuerza la postura administrativa de la entidad, dado que aquí se pone en práctica la visión desconcentrada de la administración de justicia, la distribución territorial que principalmente se da de manera inicial, teniendo como base clave la división político-administrativa del país, teniendo como estructuras principales los departamentos y municipios, pero en el aspecto práctico, dependiendo del tamaño de algunas circunscripciones o de algunos espacios judiciales, se amplifica, se modifica, se crean circuitos diferentes y todo teniendo en cuenta la planeación, organización y funcionamiento de la misma rama. Es decir, la ley no limita, y este numeral lo prueba, a que tendría que ser una división específica en relación solo a los departamentos y a los municipios, sino que en la práctica el Consejo Superior de la Judicatura, como es una entidad de constante aplicación, determina qué es más conveniente o inconveniente en relación a las necesidades de justicia en el país. Entonces, esto da la posibilidad de que ellos no solo se administren, sino que mejoren y planeen en relación a su operación práctica. Entonces, es una función interesante y en algunos casos excepcionales para poder organizar mejor la administración judicial. Numeral 2 dice: crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones Iniciales. Pues bueno, siguen desarrollando funciones administrativas prácticas que tienen que ver con lo que veníamos desarrollando en el numeral primero. La operación o el deseo de la entidad, organizarla de la forma más específica posible, creando, suprimiendo, analizando, pues digamos, si una entidad territorial por lo menos tiene un exceso de operación práctica en la administración de justicia, necesita más jueces, necesita más funcionarios, pues le da la posibilidad a esta entidad de crear situaciones o digamos juzgados como de descongestión, teniendo en cuenta el exceso de operación y la necesidad de tener una justicia correcta, rápida y eficiente. Entonces aquí vemos posibilidades de crear, mover, fusionar, trasladar y organizar cargos dependiendo del ejercicio de las atribuciones y digamos teniendo como fuente la visión práctica de la administración de justicia. Pasamos al numeral 3 que dice: dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en los aspectos no previstos por el legislador. Pues bueno, ¿quién más, aparte del Consejo Superior, conoce mejor la administración de justicia, conoce mejor sus necesidades, tiene a la mano el objetivo visional y los resultados estadísticos de la operación? Entonces, claramente, los vacíos jurídicos desde un punto de vista legal o constitucional deberían ser llenados claramente por la misma entidad. Entonces, pues, es una norma que simplemente confirma la postura y la visión que tiene el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Listo? Pasamos entonces al número 4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.
Pues bueno, se supone que entre las competencias prácticas desarrolladas por la administración, es esta la que no solo se debe de encargar de visionar, organizar la parte administrativa, sino que le deja la operación, la investigación, el diseño normativo y la reglamentación práctica a ella misma, a no dejarle, digamos, al Congreso como tal el deseo de organizar a su acomodo, no siendo una entidad que tiene un día a día y que conoce las necesidades, sino que va ella misma a organizar la metodología, la estructura normativa, como es una entidad que vive en constante actualización y tiene un manejo normativo principal, pues se le deja entre las funciones principales o de organizar esos procedimientos en códigos y códigos de procesos para poder encontrar una mejor práctica judicial, ¿ya? Entonces tiene la posibilidad de proponer los proyectos y pues bueno, el Congreso y el gobierno, según las necesidades, pues de debatirlos, estructurarlos y volverlos ley, teniendo en cuenta la independencia en la administración pública y de las competencias de cada autoridad, ¿ok? Pasamos entonces al numeral 5, que dice las demás que le señale la ley. Pues bueno, aquí estamos extendiendo en este numeral también, como lo hicimos en el 256 también, competencias específicas otorgadas por la ley para la administración de justicia. Se le da la posibilidad de que la ley reglamente las operaciones o actos que no estaban con anterioridad desarrollados. Pasamos al 257A, que básicamente, pues bueno, tengamos en cuenta que siempre que se le adiciona una letra o un número en un desarrollo práctico normativo, fue una modificación, una reforma constitucional, no hacía parte de la visión primaria o cuando se desarrolló, pero siempre en un aspecto metodológico no solo nos deja ubicar el momento donde fue introducida la norma, sino la posibilidad de tener una norma que vaya evolucionando, que vaya creciendo. Entonces podemos encontrar situaciones como esta que aquí vemos, que señala 257A y nos dice artículo adicionado, ¿ya? Artículo adicionado, perdón, que me voy por el artículo 19 del Acto Legislativo 2 de 2015. O sea, esta norma se incluyó, no estaba en la Constitución natural cuando nació, se incluyó en el año 2015 por el artículo 19 de lo que se llama Acto Legislativo, que son incluir o desarrollar en este caso específico una norma para que haga parte de la Constitución. Y su señalamiento como 257A es la clara muestra de eso. Dice, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial. Pues bueno, en el estudio que estamos haciendo capítulo por capítulo de la rama judicial, de manera inicial supimos que entre las competencias del Consejo Superior de la Judicatura estaba no solo la parte administrativa, sino que también el control jurisdiccional. Y también en las competencias del procurador, que los invito también a ver esos videos, encontramos de que de los funcionarios de las diferentes ramas del poder público, de los excepcionalmente que son vigilados por una entidad diferente a la misma Procuraduría en la rama judicial. Entonces aquí se le está dando la posibilidad a que pues en el conjunto principal de funcionarios, entre la mayoría de funcionarios de la rama judicial, la vigilancia se haga no por la Procuraduría, sino por el Consejo Superior de la Judicatura. Y la norma lo que hace es corroborar eso, de que no solo es un ente administrativo, sino de control disciplinario de la Administración de Justicia, ¿ya? Y este artículo reconoce lo que se dijo
al inicio, en las condiciones generales de la rama judicial, reconoce o establece o señala lo que se limita en las competencias de los procuradores y acepta su, digamos, deber de vigilar las actuaciones de este tipo de servidores públicos. Bueno, entonces vamos a desarrollar el 257A, que en parte dice digamos, cómo está integrada la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Dice: estará conformada por 7 magistrados, 4 de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas al Consejo Superior de la Judicatura, previa convocatoria pública reglada, y 3 de los cuales serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Presidente de la República, previa convocatoria pública reglada. Tendrán periodos personales de 8 años y deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pues bueno, este artículo deja clara la creación de una entidad llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Dice que en el modelo de elección su estructura principal siempre será el Congreso en pleno, y es una situación muy parecida a lo que se da cuando se elige al procurador, que también se da por el Congreso en pleno. Dice también que su integración son 7 magistrados, de los cuales se dividirán de la siguiente forma: 4 serán elegidos por el Congreso en pleno de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, el Consejo Superior envía, digamos, sus elegidos y el Congreso los designa. Ya, previa convocatoria pública reglada. Dice que pues debe seguir un modelo de elección público en su escogencia. Y también dice que 3 de los cuales serán elegidos por el Congreso también en pleno, de ternas enviadas por el Presidente de la República. También deja establecido que es previa convocatoria pública arreglada. Entonces, pues ahí se deja ver la posibilidad de escogencia de 7 magistrados o 7 magistrados que se encargarán de la parte de disciplina judicial, y que entre los cuales se desarrolla el Congreso, el Ejecutivo y la misma rama judicial por intermedio del Consejo Superior de la Judicatura. Vemos una triangulación entre las 3 entidades y también la posibilidad de, digamos, participar por mérito según reglamentaciones establecidas por la ley. Tendrán periodos personales de 8 años, que lo recalca, y deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Miren que la diferencia aquí es que sus requisitos son diferentes a los del Consejo Superior de la Judicatura, que en tiempo son menores que los de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Por lo que, como lo indiqué al comienzo, este perfil de funcionario es más parecido al de un procurador general que al de un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Siguiendo con el artículo 257, dice: los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no podrán ser reelegidos. Pues bueno, esto es una condición continua y constante en todo lo correspondiente a la administración judicial, que sus magistrados no se puedan reelegir por más de su periodo inicial, que es de 8 años. Podrá haber comisiones seccionales de disciplina judicial integradas como lo señala la ley. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será encargada de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un colegio de abogados. Pues bueno, aquí ya se lleva a un aspecto práctico la operación no solo de la administración disciplinaria de justicia, sino también de la administración disciplinaria de la profesión del derecho. Deja la posibilidad también de que los colegios de abogados cumplan esta función,
que en otros países es normal, que la disciplina de los colegios, de la profesión del derecho se dé por abogados que hacen parte de un colegio de abogados. Y no solo la disciplina, también los colegios de abogados se encargan de la parte administrativa, de algunas certificaciones, de validar el perfil, del reconocimiento de algunos posgrados y demás. Entonces, pues bueno, aquí designamos de manera institucional la mayoría de competencias prácticas relacionadas con el perfil profesional del derecho. Y en eso sí tiene sentido de que sea trasladada específicamente a una entidad no tan institucional y que tenga más como relación directa con la profesión, con relación, eso sí, a los abogados. El parágrafo indica: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial no serán competentes para conocer las acciones de tutela. Entonces aquí se puede ver que no solo se señala la competencia, se incluye de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, sino que se incluye a la comisión dentro de la estructura institucional del Consejo Superior de la Judicatura. Entonces vemos que tenemos en Colombia el Consejo de Estado, que tiene magistrados, la Corte Suprema, que tiene magistrados, la Corte Constitucional, que tiene magistrados, el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene magistrados. Dentro del Consejo Superior de la Judicatura está la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que tiene magistrados. Y por último vemos una tipo de magistratura que tiene más de magistratura el nombre que otra cosa, que se llama el Consejo Nacional Electoral, que tiene relación directa también con escogencia de algunos funcionarios que se le dan el nombre de magistrados del Consejo Nacional Electoral. Al ser magistrado se le da un perfil profesional en derecho y pues se le da un reconocimiento no solo en su profesión, sino también en su representación de honorario, que se califica como de magistrado. Entonces, inicialmente tenemos 3 perfiles de administración judicial natural, tenemos un cuarto que es de administración judicial administrativa y tenemos un quinto que determina el manejo correcto u operativo de las elecciones, que es por intermedio del Consejo Nacional Electoral, que tiene funciones de magistratura como tal en sus profesionales. Entonces, es algo bastante controvertido, que la gente siempre indica que los representantes del Consejo Nacional Electoral no deberían de ser calificados como tal de magistrados, porque si administran justicia o hacen parte de la justicia, deberían de estar en todo este estudio constitucional que señala la rama judicial, y como nos dimos cuenta, no hacen parte de la rama judicial. Ya integramos y determinamos de una forma muy concreta los perfiles que hacen parte de la rama judicial, cómo está compuesta la rama judicial. En este estudio estamos desarrollando eso, y pues en ninguna de esta parte hace parte del Consejo Nacional Electoral, por lo cual no se hace bien para algunas personas llamar a los integrantes del Consejo Nacional Electoral magistrados. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan desde un punto de vista práctico? ¿Si está bien calificarlos como magistrados? ¿Consideran que administran justicia o qué? O si administran justicia, ¿por qué no hacen parte directa de la rama judicial, como si lo hace parte una entidad como la Fiscalía? Entonces, pues bueno, gracias por su atención y hasta un próximo video.